Estamos probablemente al frente de la noticia política del año, o de muchos años tal vez. Colombia es un paraíso que no deja de sorprendernos, y el 4 de agosto nos demostró que al parecer en este particular 2020 todo es posible. El fallo que expidió la Corte Suprema de Justicia, en el cual ordena la detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez, probablemente no lo tomó por sorpresa a él y a sus abogados, pero a más de media Colombia sí. La opinión pública no se ha hecho esperar. Las posiciones a favor, en contra, los que comienzan a creer que la justicia cojea, pero llega. Los que con lágrimas en los ojos, la voz entrecortada, le expresan al país que la justicia está cometiendo un atropello contra el patriota más patriota, no se han hecho esperar, porque todos tienen algo para decir. Por eso aquí en el Laboratorio Político a continuación les vamos a explicar las implicaciones que ha generado este accionar tan emocional en la opinión pública. En los últimos días ha existido algo más que el COVID-19 en Colombia. El debate alrededor de la decisión de la Corte Suprema de Justicia frente a la detención domiciliaria del senador Uribe ha dejado al descubierto la prominente fractura interna del país. Desde hace varios años, las discusiones políticas más importantes se han orientado hacia la dualidad entre el uribismo y algún sector opuesto. Esta característica, para algunos académicos, es consecuencia del debilitamiento de los partidos políticos a finales del siglo pasado y de la aparición de nuevos partidos políticos para principios de este siglo. Pues fue Uribe quien utilizó esto para crear una gran variedad de partidos políticos en periodos muy cortos de tiempo que le permitían alcanzar sus objetivos electorales. Una práctica que además de ocasionar una amplia volatilidad, pues de una elección a otra los partidos ganaban y perdían votos con demasiada facilidad, también creó un alto personalismo, es decir, que se comenzó a seguir al personaje y no tanto al partido político y su ideología. Bajo este panorama, ante nuestros ojos, se desarrolla un nuevo debate político con grandes implicaciones, no solo en el futuro de las próximas jugadas políticas, sino también en la opinión pública de la cual, como ciudadanos, hacemos parte. Veamos cuáles son las principales posturas en el debate y las consecuencias que un discurso puede ocasionar en los ciudadanos que lo escuchan y que lo siguen. Mi nombre es María Antonia Barney y les doy la bienvenida, una vez más, al Laboratorio Político. La situación del senador Uribe ha sido ampliamente comentada. Tenemos por un lado a las fuerzas económicas, FENALCO por ejemplo, bajo la cabeza de Jaime Alberto Cabal, quienes han mostrado su descontento rotundo frente a la decisión tomada. Lo consideran innecesario. Una postura compartida por el Consejo Gremial Nacional, compuesto entre muchos otros por Asobancaria, Asocaña, Fedegan, Fedepalma, etc., para quienes se debe mantener la presunción de inocencia del expresidente como derecho constitucional. Evidentemente, estas cadenas de pronunciamiento corresponden a los intereses y relaciones que como gremio poseen con el gobierno nacional, un gobierno donde su presidente, recordemos, es miembro del Centro Democrático. Sin embargo, estos discursos comienzan a entremezclar los intereses económicos con los intereses políticos, dejando en evidencia las correlaciones de fuerza que mueven al país. Una imagen que a futuro puede desencadenar desconcierto en la ciudadanía. Por otro lado, encontramos dos grandes mensajes en las fuerzas políticas del país. Una desde el Centro Democrático y afines, que busca lograr una reforma a la justicia, un discurso nada nuevo dentro del partido, a través de una constituyente. Y otra donde observamos a una oposición, no solo desde el Senado, sino también desde otras fuerzas regionales, como por ejemplo el caso de Claudia López, que buscan dar un blindaje a la institucionalidad, reclamar como legítima la decisión de la Corte. Una división común en el discurso político nacional. Para analizar este factor, contaremos con Andrés Segura, consultor en asuntos públicos, crisis y comunicación estratégica, y también con María Alejandra Arboleda, politóloga y analista política. Sabemos muy bien los mensajes que se han estado enviando a través de las redes sociales, de los noticieros, los comunicados, pero ¿creen que el contrapunteo en los discursos a conveniencia de un sector u otro pueden aumentar o efectivamente han aumentado la polaridad en el país? Es importante entender que estamos hablando de una decisión judicial que tiene un impacto en el ámbito político y en la opinión pública. Por su parte, los actores políticos lo que están haciendo en ese juego de poder es llevar una discusión que tiene un tinte judicial, llevarlo al plano político, llevarlo a una discusión política con una alta carga emocional. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Pues que la calidad del debate y los asuntos que se deberían analizar, pues se están analizando con un elemento emocional, altamente emocional,
y llevándolo a discusiones políticas. Por su parte, pues los medios de comunicación se vuelven como esa caja de resonancia a este tipo de discursos que son llamativos y que terminan impactando a la opinión pública y que pueden impactar en cómo se forma la opinión pública, lo cual tiene implicaciones en que se pueden radicalizar posturas y se puede profundizar aún más la polarización del país. Y eso nos lleva al segundo punto, y es cómo esto afecta claramente la estructura de poder dentro de los grupos políticos o incluso partidos políticos. El ejemplo es interesante con la propuesta de Centro Democrático frente a una situación que ellos esperaban, que ellos sabían que había unas altas probabilidades de suceder, tienen que aprovechar el golpe mediático para posicionar el mensaje de grandes cambios. Y uno que ellos siempre han buscado posicionar es la reforma a la justicia. Expertos internacionales han hablado de la necesidad de reforma a la justicia, pero ellos ya tienen una solución que claramente tiende a favorecer sus intereses y su forma de entender la política en estos momentos. Eso, frente a una coyuntura polarizada, por supuesto, hace que la oposición o los que están en contra de esa posición se vayan en contra de esta idea. Y entonces el ejercicio se vuelve más no que la constituyente ayude a polarizar, sino que la constituyente es una consecuencia de la polarización, porque uno puede ver fácilmente que en los últimos 2 años, incluso el otro extremo político, ideológico, ha buscado una constituyente. Desde la misma FARC en el acuerdo de paz lo intentaron frecuentemente, y Gustavo Petro lo ha promovido, fue una de sus banderas en la primera parte de la campaña electoral de 2018. Entonces, al final, la constituyente en sí misma es una solución efectiva, llamativa para marcar agenda, pero al mismo tiempo es una herramienta débil que al final lo que termina siendo un objetivo de llamar la atención y no necesariamente una propuesta sólida que vaya a cuajar. Ahora bien, la propuesta de Centro Democrático está enviando un mensaje a la opinión pública en cuanto a que se van a radicalizar un poco más las posturas, a esa necesidad de cambio y de un cambio drástico, que no solamente es una bandera, digamos, de la derecha, sino también es una bandera desde el otro extremo, y desde diferentes posiciones del espectro político. Entonces, básicamente el mensaje más allá de la posición ideológica es el mensaje de la necesidad de llevar un cambio. Este debate, que ha trascendido desde lo judicial, no solo evidencia la necesidad de protagonismo para las próximas elecciones, sino que una vez más deja al descubierto la profunda crisis electoral y política que enfrentamos, pues han sido los personalismos y no el carácter ideológico el que realmente ha incrementado las profundas rupturas sociales al polarizar los discursos, y sabemos que esto es solo el comienzo.